¿Alguna vez has sentido que tu fe está firme mientras que todo marcha bien en tu vida? Pero sin embargo empieza a tambalear cuando llegan los tiempos de prueba, tiempos de problemas o crisis. Es fácil hablar de esperanza cuando las circunstancias en nuestra vida son favorables. Es fácil decir yo confío en Dios cuando las respuestas a nuestras oraciones llegan rápido. Cuando la provisión aparece a tiempo o cuando el corazón se siente tranquilo en nuestra vida. Pero, ¿qué ocurre cuando llegan aquellos tiempos de prueba, aquellos tiempos de crisis a nuestra vida? ¿Qué pasa cuando tú oras y parece que Dios no responde a tu oración y simplemente lo que tú ves es que todo continúa igual en tu vida? Y aún peor, va agravándose, va cada día la situación va cambiando, no para bien, sino hay más pruebas, hay más dificultades en tu vida. ¿Qué sucede cuando en tu interior empieza a surgir dudas, hay cansancio, hay desesperanza en tu vida? Tal vez el problema no siempre está en lo que ocurre en nuestro mundo exterior, sino con aquello lo que sucede dentro de nosotros. Bienvenido a este nuevo episodio de Fe en Movimiento. En esta oportunidad hablaremos acerca del llamado de Dios a estar firmes en la fe, aun cuando nosotros atravesamos por momentos difíciles en nuestra vida cotidiana. Nuestro texto de base para esta reflexión está en el libro de Hebreos capítulo 10, el versículo 23, donde la palabra de Dios nos dice, mantengamos firme la profesión de nuestra fe, la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Este texto contiene una invitación, pero a la vez vemos ahí una razón. La invitación es mantenernos firme o mantenernos firme en la profesión de nuestra esperanza. Y la razón por qué debemos mantenernos firmes es porque fiel es el que prometió aquello. Por lo tanto, Dios nos llama en este versículo a mantenernos firmes en la vida cristiana, porque la lucha en la vida del servicio al Señor no siempre proviene del mundo exterior. Muchas de aquellas luchas, aquellas angustias que enfrentamos en nuestra vida cotidiana, no tienen que ver únicamente con las circunstancias externas y adversas. Por supuesto, las dificultades que enfrentamos en nuestra vida diaria son problemas reales, no son imaginarios. Las pérdidas que enfrentamos son reales, las enfermedades que llegarán a nuestra vida son reales. Los conflictos que podemos tener en nuestra vida ministerial, en nuestra vida personal, son situaciones reales y estos procesos generan dolor en nuestro corazón. Pero muchas veces el sufrimiento más profundo aparece cuando nuestro ser interior no logra sobreponerse a aquellas dificultades que vamos enfrentando el día y día. Es decir, no solo pesa lo que ocurre en nuestro corazón, sino la manera en que nuestro corazón interpreta aquello que va ocurriendo en nuestra vida. Viviremos temporadas en el desierto. Habrá momentos en nuestra vida donde estemos llenos de incertidumbre. Tendremos días en los que nuestra fe parece ser débil, nuestra fe empieza a tambalear. Llegarán esos momentos. Por eso el autor del libro de Hebreos nos anima a una firmeza interior, una firmeza que no niega el dolor, pero que tampoco abandona la esperanza. La esperanza es esencial en la vida del cristiano. La esperanza no es un elemento secundario de la fe, es una parte importante en la vida del cristiano. Por eso el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, el verso 18 dice que nosotros debemos mantener puesto nuestra confianza en el Señor. Dice, para que los ojos de su corazón fueran iluminados a fin de que conocieran cuál es la esperanza de su llamamiento. Este era el motivo de oración del apóstol Pablo. También encontramos otro pasaje en la carta primera de Tesalonicenses, capítulo 1, el versículo 3, donde el apóstol Pablo va a elogiar a esta iglesia por su constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo.
Esto nos muestra que la esperanza no es simplemente una actitud de optimismo. No es pensar que todo saldrá bien sin fundamento alguno. La esperanza en la vida del cristiano es una confianza profunda en las promesas de Dios hacia nosotros. Es saber que Dios ha prometido, es recordar que Dios cumple su palabra. Sin embargo, muchas veces en nuestra vida llegan esos momentos cuando tenemos ideas, pensamientos muy alejados, muy borrosos de aquella esperanza. Sabemos que Dios nos ha prometido vida eterna, sabemos de las promesas que Dios nos ha dejado en su palabra, sabemos que Cristo es nuestra esperanza, pero a veces aquellas verdades no pasan de ser conceptos simplemente teológicos y lejanos, pero no son una vivencia en nuestra vida cotidiana. Y una esperanza borrosa, una esperanza intelectual difícilmente fortalece el corazón cansado, difícilmente puede traer alivio a aquel corazón que está afligido. Por eso, no debe sorprendernos que a veces nuestra esperanza, nuestra fe empieza a fluctuar, a tambalear en tiempos de crisis. Cuando todo marcha bien, nuestra profesión de fe parece firme. Cuando las circunstancias son agradables, confiamos en la promesa del Señor con facilidad. Pero en tiempos de crisis, cuando aparece la prueba, es allí donde descubrimos si nuestra esperanza está apoyada en nuestras emociones, en nuestros sentimientos o descansa en el carácter de Dios. Porque las emociones cambian, las circunstancias también cambian, nuestros pensamientos constantemente están cambiando, pero aquel que prometió que estaría con nosotros en todo tiempo, Él no cambia. Su promesa, el Señor, y su carácter de Dios no cambia. Por eso el autor de Hebreos no nos dice que nos tenemos que mantener firme, así tu problema se vuelve o se resuelve pronto. No dice mantente firme si comprendes todos los detalles que ocurren en tu vida. No dice mantente firme si te sientes fuerte en la vida cristiana. Dice mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, sin dudar, porque fiel es el que prometió. La base de nuestra esperanza no está en la estabilidad de nuestra vida, sino debe descansar en la fidelidad del Señor. Precisamente es este el punto donde muchas veces nuestra fe empieza a derrumbarse. Es donde nuestra fe empieza a tambalear en aquellos tiempos de crisis. Es cuando el corazón empieza a cuestionar la bondad de Dios, la fidelidad de Dios. Es allí cuando de pronto surgen algunas preguntas como, ¿Dios realmente está conmigo en medio de esta situación? Nos preguntamos, ¿de verdad le importa lo que lo que estoy viviendo en mi vida diaria? Nos preguntamos por qué Dios permite esta situación en mi vida. ¿Será que sus promesas siguen siendo para mí o se ha olvidado de mí? Estas preguntas pueden surgir en aquellos momentos de dolor, pero esas preguntas empiezan a, a debilitar nuestra fe. Dios conoce que nosotros somos hombres y mujeres frágiles, pero por eso debemos tener cuidado cuando la duda empieza a convertirse en desconfianza hacia el carácter de Dios. La historia del pueblo de Israel en el desierto nos ilustra esta realidad. Dios había sacado a su pueblo de Egipto, los había librado de la esclavitud, los había guiado con poder en el desierto, los había sostenido en el camino. Sin embargo, cuando ellos se enfrentaron dificultades, pruebas, empezaron a dudar de la bondad de Dios, empezaron a dudar del cuidado de Dios, empezaron a dudar de la fidelidad de Dios en el desierto. Y esas dudas nos llevan a mirar con nostalgia a cada uno de nosotros en nuestra vida antigua, tal igual como los llevó a los israelitas a mirar con nostalgia lo que ellos tenían o lo que ellos habían dejado allí en Egipto.
Eso es lo que hace la desesperanza en nuestra vida. Distorsiona nuestra memoria espiritual, distorsiona aquello que Dios ha hecho a lo largo de nuestra vida o simplemente nos lleva a olvidarnos. Por eso constantemente la palabra de Dios dice, no te olvides de lo que Dios ha hecho, no te olvides de lo que sus padres o lo que Dios hizo por sus padres cuando se dirige al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque la desesperanza va debilitando nuestra fe, nos hace olvidar de dónde Dios nos ha sacado, nos hace minimizar las obras de Dios en nuestra vida pasada, nos hace mirar atrás como si la esclavitud hubiera sido mejor para nuestra vida. Por eso necesitamos mantenernos firmes. La firmeza de nuestra fe nace de una convicción en que Dios es confiable, en que Dios es fiel y cumple su promesa. No podemos vivir una vida de relación íntima con Dios si no tenemos la certeza, la seguridad, aquella confianza en la persona de Dios. Por eso el escritor de Proverbios, en el capítulo 3, el verso 5, dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia o en tu propio razonamiento. Porque confiar con todo el corazón significa no depender de nuestro razonamiento, de la interpretación de los hechos, porque nuestro entendimiento es muy limitado. Nuestra mirada de las circunstancias será parcial. Nuestra comprensión no alcanza a ver todo lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Pero Dios es fiel y Él ve el panorama completo de lo que Él está haciendo. Si Dios ha prometido vida plena, y abundante a sus hijos. Entonces Él es fiel para cumplir aquello. Quizá no de la manera que nosotros nos imaginamos, quizá no en el tiempo que nosotros quisiéramos que Dios haga las cosas en nuestra vida, pero Dios cumple su palabra. Ahora, esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo podemos aplicar estas verdades a nuestra vida diaria? Reconoce dónde está puesta tu esperanza. ¿Dónde está puesta aquella esperanza que la que debe sostenerte en tiempos de crisis, en tiempos de prueba? Pregúntate, ¿mi esperanza depende de que todo salga como yo quiero? ¿Mi esperanza depende de sentirme bien emocionalmente? ¿Mi esperanza depende de que las circunstancias mejoren rápidamente en mi vida? ¿O tu esperanza descansa en la fidelidad de Dios? Aunque las circunstancias no cambien, aunque las circunstancias van empeorando, pero si tú descansas en la fidelidad, que Dios es fiel en cumplir su promesa, ese es el ancla de nuestra fe que nos mantiene firmes en tiempos de crisis. Por eso hoy la palabra de Dios nos llama a permanecer firmes en la fe. No porque seamos fuertes en nosotros mismos, no porque nunca tengamos dudas, no porque las circunstancias son fáciles de sobrellevar, sino porque Dios es fiel. Aquel que prometió, aquel que nos dijo que todos los días estaría con nosotros, Él permanece fiel. Gracias por acompañarme en este episodio titulado Firmes en la Fe. Mantente firme, mantén la esperanza y recuerda aquel que prometió que estaría contigo en toda circunstancia, todos los días, es fiel para cumplir su palabra en tu vida.